Muchas gracias por participar en esta actividad. Hoy nos acompaña el profesor Carlos Alberto Ramírez, egresado de la Universidad del programa de Derecho, de 2 especializaciones en especialización en Derecho Público, en Derecho Procesal, y nuestro maestro internacional de ajedrez, quien inicia un ciclo de talleres y un ciclo de clases breves sobre ajedrez con el fin de impulsar esta actividad dentro de la universidad y, por supuesto, impulsar todos los beneficios que trae la práctica del ajedrez a nuestras vidas. Bienvenido, profesor Carlos Alberto. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, doctora y compañeros presentes en la reunión. Entonces, vamos a hablar dentro de lo programado sobre la historia del ajedrez, el ajedrez como gimnasia mental o aporte que le pueda hacer al proyecto educativo. Entonces vamos a iniciar a charlar sobre los orígenes, sobre cómo se inició este deporte. El ajedrez es bien visto, ya sea como deporte, ya sea como juego, ¿sí? Como actividad lúdica también que permite que las personas tengan un espacio para recrearse. ¿Dónde ubicamos el ajedrez? Sobre sus orígenes. Sobre sus orígenes tenemos diferentes tesis, diferentes hipótesis. Para algunos, el ajedrez se inició en la India. Hay otras versiones sobre sus inicios en Egipto, incluso otras versiones sobre sus inicios en China, y una muy moderna que es sobre su origen en Irlanda, es decir, posteriormente a la llegada, a la invasión de los celtas en el siglo 500 antes pues de nuestra era. Entonces, iniciemos con la tesis de que el ajedrez tuvo su origen en Egipto. ¿De dónde proviene esto? Esta idea. Esta idea proviene de un comentario hecho por Platón, aquel filósofo griego pues de esa época de oro de la filosofía griega entre el año 400 al 347, más o menos 427 a inicios de los 300 antes de Cristo, donde Platón hace un comentario en el que él manifiesta, dice, en una de sus obras, la obra de Fedro, donde se puede leer y Platón manifiesta que me contaron que cerca de Naucratis, en Egipto, hubo un dios, uno de los más antiguos del país, el mismo a que está consagrado el pájaro, que los egipcios llamaban Ibis. Ustedes saben que los dioses egipcios, ellos, la figura de sus dioses, tenían figuras de animal. Eso pues tiene una razón que en otra charla lo tomaremos, ¿sí? ¿Por qué los dioses egipcios tenían forma de hombre y cabeza de animales? Dice Platón allí que este dios se llamaba Teo. Y se dice que inventó los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados. En fin, comenta él la escritura. Esta es considerada pues una idea de los orígenes del ajedrez bastante antiguo. También surgen otras ideas entre los académicos, como es el hecho de que el ajedrez se inició en Persia, sí, de que el origen del ajedrez es persa. Pues los persas también tenían un juego muy parecido al ajedrez, el cual ellos denominaron el chatrán.
El chatrán tenía más o menos las figuras que nosotros conocemos hoy en el ajedrez, pero a diferencia de este ajedrez, que lo podemos llamar quizás indoeuropeo, era un ajedrez que tenía 4 ejércitos. El ajedrez que nosotros conocemos hoy es un ajedrez de 2 ejércitos. Y además en el chatrán había un elemento de azar que eran los dados. Como eran 4 ejércitos, para el hecho de turnarse las jugadas, se las turnaban a través de los dados. ¿De dónde viene, pues, este vestigio persa? Sucede que por allá en el siglo VI, ¿sí? Hay un poema que es el poema persa Karnamá Artakastar Papakán, escrito en el siglo VI, y es uno de los registros literarios más antiguos del ajedrez, porque en este poema, pues ya se hace mención del ajedrez. Y también tiene que ver su desarrollo en Persia, en el ajedrez con la conquista de los árabes. Pues los árabes marcaron un hecho, es que ellos conquistan a Persia a través, más o menos a mediados del siglo VII. Y con la llegada de los árabes, pues el ajedrez se hace más popular. Pero este hecho también es muy importante porque es que en el año 711, aproximadamente el siglo VII de nuestra era, los musulmanes llegan a la península ibérica. Y con la llegada a la península ibérica, ellos llevan el ajedrez, especialmente a Toledo, pues, que es muy cercano a Madrid. Entonces, a partir de un poema, se considera también, está en disputa, pues, sobre la originalidad del ajedrez. Les hablaba al comienzo que los celtas es la propuesta más reciente, puesto que es una propuesta del siglo XIX, ¿sí? Que los celtas invaden a Irlanda. Y sucede que con la invasión de los celtas a Irlanda, pues hay, digamos, una revolución cultural en Irlanda, puesto que llevan juegos, posiciones religiosas, posiciones políticas. Todos ustedes conocen la influencia del druismo, ¿sí? En Irlanda, en Inglaterra, y la posterior llegada, pues, de las concesiones cristianas y judías que influían en las formas de los juegos y de su cultura, ¿sí? Que tenemos dos escritores irlandeses que por allá en el año 1887 publicaron en el periódico el Celtic Times de que el ajedrez es el rey de los juegos intelectuales. Estos dos escritores eran Morrison, un escritor de nombre Morrison, y el otro Kansas, y ellos manifiestan de que el ajedrez es el rey de los juegos intelectuales y que el mismo había sido inventado en Irlanda hacia el año 1430 a.C. Dicen que además tal juego estaba constituido por 32 piezas, que es el ajedrez de hoy moderno, que representaban a los 32 condados de Irlanda. Según ellos, Morrison y Cusack, el ajedrez irlandés fue un regalo de Dios para los hombres. Un juego de mesa que ya en el siglo XIX era considerado superior a todos los demás juegos conocidos. ¿Sí? Entonces, a partir de esa crónica de 1887 se inicia a debatir también sobre el posible origen del ajedrez en Irlanda. Pero al parecer también hay otras tesis, y es que como nosotros sabemos, casi todos los juegos son provenientes de Oriente, de Asia.
hay una corriente que es quizás la más aceptada, y es que en la antigüedad en la India se practicaba un juego que era el chaturanga, muy parecido al ajedrez nuestro. El chaturanga evolucionó y se cree que en el año 600 de nuestra era, en la India ya despega el ajedrez tal como lo conocemos, como un juego de estrategias y de tácticas, un juego de habilidades bélicas. Nuestro gran ex campeón mundial, Garry Kasparov, ex campeón soviético, él nos hace pues en uno de sus tomos, Mis geniales predecesores, tomo 1, él nos hace el siguiente comentario. Él nos dice, según las leyendas, los lentos juegos bélicos emparentados con el ajedrez nacieron hace 2000 años en la India y gradualmente fueron evolucionando mientras recorrían un largo camino a través de Asia Central, Persia y los países árabes de Oriente Medio hacia la península ibérica. Por otra parte, la versión indoeuropea acerca de los orígenes del ajedrez es conocido desde fines del siglo XVII. Acerca de su autenticidad, solo es posible afirmar que el ajedrez actual surgió a orillas del Mediterráneo, a mediados del siglo XV. Se trata, por tanto, de una clara invención europea, juego de intelecto que constituye una suerte de simulación psicológica de la guerra. Esta, pues, es otra versión, la que nos presenta Kasparov en el nuevo milenio en uno de sus textos, puesto que la mayoría de académicos del ajedrez han considerado, pues, de que el ajedrez tuvo su origen en India. Pero como hemos visto ya, también Platón nos hizo una manifestación sobre los orígenes egipcios, y eso tiene pues una relación muy clara, porque ya hoy en día algunos académicos plantean sobre el origen de la filosofía griega, que es egipcio, es decir, como que hubo pues un rapto cultural. Entonces tenemos diversas versiones, ¿sí? También está la versión griega de la diosa. La del ajedrez tiene una diosa, que es la diosa Caisa, ¿sí? Que es la diosa del ajedrez, quien manifiesta que ella creó el ajedrez. Dice la leyenda, ella creó el ajedrez y luego se lo regaló a su pueblo. Tenemos otros aspectos del ajedrez en su desarrollo. Como hemos visto, el ajedrez se va desarrollando a través del Mediterráneo y es allí donde inicia a desarrollarse. Primero en Italia y en España. Y ahí tenemos pues nuestros primeros grandes jugadores de este deporte, para posteriormente, hacia el siglo XIX, trasladarse hasta las dos potencias del momento, que era pues el gran imperio inglés y Francia, pues, que le seguía. De allí, pues, el ajedrez igualmente sigue su recorrido por Alemania, igualmente llega a América años antes a través, pues, de las conquistas. Son los conquistadores europeos quienes traen el ajedrez a América, e igualmente se va diseminando, pues, por todo el mundo. ¿Cómo se ha desarrollado el ajedrez en América? Podemos ver de que en la parte de la América hispánica, los países que han ejercido una gran influencia fueron Argentina y Chile. Argentina, pues a comienzos de siglo, porque todos sabemos que Argentina es un país de inmigrantes. Esto permitió un rápido desarrollo del ajedrez en Buenos Aires, tanto que Buenos Aires crea la primera federación
de Ajedrez de América, incluso mucho antes de que se cree la Federación Internacional de Ajedrez, pasada la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, y en el año 27, ya en Buenos Aires, se hace el Campeonato del Mundo entre el único campeón nacido en la América Hispánica contra el aspirante ruso, y es Alexander Alekhine, familiar pues de los destronados zar del momento, en 1927, y él le arrebata pues el título a José Raúl Capablanca, de origen cubano. Es un hecho muy importante pues que se da en Argentina. Posteriormente a ese hecho pues del desarrollo argentino, surge el desarrollo del ajedrez cubano con motivo de la Revolución Cubana. Es decir, Cuba, al igual que la Unión Soviética, le prestan una gran atención al ajedrez. Ya sabemos de que en la Guerra Fría, una de las actividades a mostrar del pueblo soviético al pueblo norteamericano era el ajedrez, en lo cual eran totalmente invencibles. Ganaban todos los torneos los deportistas soviéticos, es decir, los grandes campeones de Rusia, ajedrecistas, eran casi que unos héroes. Cuba sigue más o menos ese modelo, y es a través de Cuba donde inician a hacer los grandes torneos internacionales, donde invitan a jugadores pues, de todos los países de la América hispánica. En cuanto a Colombia, en Colombia iniciamos a tener actividades deportivas en ajedrez más o menos a finales de los años 40, siendo el primer campeón de Colombia el Opita Luis Augusto Sánchez y posteriormente Miguel Cuéllar Gacharná de Boyacá. A finales de los 50 pasa por Colombia, finales de los 40, pasa por Colombia, comienzo de los 40, digo, pasa por Colombia el excampeón del mundo Alexander Alekhine, quien estaba de recorrido por Buenos Aires, y pasa por Colombia invitado por la empresa Ecopetrol y realiza una simultánea, y esto da pues un gran impulso al ajedrez colombiano. Esto pues en cuanto a una historia general de los orígenes. En cuanto a lo que es la organización del ajedrez, sus campeones, con el ajedrez sucedió lo mismo que en otros deportes, en cuanto que a comienzos el título de campeón del mundo casi que era personal, puesto que no había organización mundial que lo dirigiera. Es decir, los 5 primeros campeones del mundo lograron su título y ellos escogían con quién podían jugar. Normalmente, pues, con alguien que no fuera muy peligroso. A diferencia de José Raúl Capablanca, pues, que escogió al mejor retador del momento. Pero en ese recorrido tenemos al primer campeón, que es el austriaco William Steinitz, quien perdió con el alemán Emanuel Lasker, y después de un reinado de 27 años, perdió con el cubano José Raúl Capablanca en el año 1921 en La Habana. Y José Raúl perdió posteriormente con el primer campeón ruso, Alexander Alekhine. Y a su vez pierde, pero como era abogado, pierde con el matemático holandés Masewi, pero en el contrato le deja una cláusula que en caso de perder el título, él tenía derecho a una revancha en el transcurso de un año, cosa que no hizo Capablanca con él. Y efectivamente recupera el título. Pero en la Segunda Guerra Mundial, en el año 44 muere, 46 pasada la Segunda Guerra Mundial, muere Alekhine, terminada la Segunda Guerra Mundial. Y él ya no puede defender su título ni participar en la nueva organización, porque
A partir de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, se crean todas las organizaciones de orden hemisféricos, ¿sí? Organizaciones de naciones como las Naciones Unidas, las ligas de mujeres que crea la esposa del presidente de Estados Unidos en ese entonces, federaciones de fútbol, y obviamente también se crea la Federación Internacional de Ajedrez, que es la encargada de regentar el título y organizar los campeonatos mundiales, ¿sí? A partir de allí, del año 46, inicia la hegemonía de los campeones rusos. Todos campeones. Gana Rusia todas las Olimpiadas mundiales en ajedrez y todos los campeones vienen a ser rusos, iniciando por Bobvini, Tigran Petrosian, Boris Spassky, y solo hasta el año 1972 aparece Robert Fischer, que le gana el título a Boris Spassky, lo que generó, pues, eso fue una dura derrota para el deporte soviético. Luego los rusos lo recuperaron con Karpov, y posteriormente llega, pues, quien es considerado el mejor jugador de la historia, Garry Kasparov. Luego hubo una secuencia de campeones. Curiosamente, Kasparov se retira, gana otro ruso, Kranny, él le gana, y posteriormente, digo curiosamente, viene Topalov y gana Vichy Anand. ¿Por qué digo curiosamente? Porque Vichy Anand es indio, y es de donde se cree, pues, que nació el ajedrez. Es el primer. Bueno, hay unos inconvenientes con la comunicación con Carlitos. Vamos a restablecer la comunicación. Entonces les pedimos que no se retiren y ya se está corrigiendo para que Carlitos continúe con la interesante historia del ajedrez. Como lo han podido ver, es algo fascinante, y cómo detrás de un deporte tan noble y tan bonito como el ajedrez hay historias políticas, hay pues una cantidad de cosas inimaginables que uno no concebía. Y miren cómo... Carlitos, ¿ya? Listo, ya se parece que ya se restableció la comunicación con Carlitos. Siga, Carlitos. Tiene el micrófono cerrado, Carlos. ¿Ya me escuchan? Sí, señor, sí, siga, Carlitos. Bueno, entonces los rusos, que el ajedrez fue muy importante durante la Guerra Fría, ¿sí? Porque además lo utilizaron como arma política. Era una manera, algunos escritores dicen que era una manera de sostener al pueblo soviético tranquilo, concentrados todos jugando ajedrez. Porque el ajedrez llegó a ser quizás el deporte más popular de Rusia, entonces fue utilizado pues como un arma política, consideran algunos escritores. Entonces el ajedrez era muy importante recuperar el título mundial para ellos, lo recuperaron, y posteriormente volvió otra secuencia de rusos hasta que llegó el indio, curiosamente les decía, y obtiene el título, y es el único campeón de la India. Hoy el título está, él perdió el título con un deportista de un país donde el ajedrez no era popular. Se trata del noruego Carlsen Magnus. Es un deportista pues de altos quilates. Digamos de que, a grosso modo, esto es más o menos la historia del ajedrez pues relacionada en cuanto a sus orígenes, ¿sí? Y campeones del mundo de manera muy rápida. Ya más adelante que vamos a tener otras reuniones, otras conferencias, tocaremos pues con mayor profundidad cada tema, que probablemente en unas 2 sesiones durante la semana cultural. Estaba entre lo programado el tema de el ajedrez gimnasia mental, sí.
algunos cronistas y académicos consideran al ajedrez como la gimnasia mental, haciendo un paralelo con la presentación física del deporte. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere en tanto al aporte que puede hacer el ajedrez para el desarrollo de capacidades intelectuales. Esto es que estimula el ejercicio y práctica del ajedrez, estimula y desarrolla capacidades cerebrales. Pero según mi experiencia personal, donde el ajedrez es más útil, Se le cerró el micrófono, Carlitos. ¿me escuchan? Ya, sí, señor, sí, señor. Bueno, les comentaba, el ajedrez como gimnasia mental. Según mi experiencia y lo que he podido ver y he leído, donde el ajedrez es más útil es en la etapa de la niñez y en la etapa del adulto mayor, ¿sí? Es donde mejor se le puede sacar provecho y las investigaciones que se han hecho en Europa, en América del Norte, Estados Unidos, Canadá, obviamente Rusia, así lo demuestran. Hay un ejemplo hay dos ejemplos donde el ajedrez aporta mucho al desarrollo de capacidades que se han hecho. Hay dos experiencias. Una es el tratamiento para el Alzheimer. Es decir, las personas de la tercera edad, adultos mayores que practican el ajedrez, al parecer no les da Alzheimer y el ajedrez ayuda a su práctica a que estas personas como terapia vayan recuperando su memoria. En el caso de los niños, también se han hecho experimentos con los niños, el caso de los niños hiperactivos. Esos niños inquietos, una de las terapias es ponerlos a jugar ajedrez y ellos van regulando esas inquietudes, se van calmando más, esa superactividad y se van haciendo, obviamente, más analíticos. También se hizo por allá en los años 70, 71, en Nueva York una investigación muy importante. Tomaron un grupo de estudiantes de un mismo curso en dos grupos de 60. El experimento fue que a 60 les enseñaron a jugar ajedrez y a 60 no. Al final del periodo se pudo observar que los 60 que tuvieron prácticas de ajedrez tuvieron mejores resultados académicos. Este experimento también se hizo en Venezuela hace unos años. Entonces, ¿qué nos dice? De que el ajedrez como gimnasia mental sí contribuye a que el niño mejore en sus capacidades, mejore en las tomas de decisiones, mejore en la concentración, lo cual le puede permitir mejores elecciones aplicables a la vida. Entonces, si alguna pregunta, pues con el mayor gusto, vamos a tener unas charlas posteriormente. Entonces, estoy a sus órdenes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos, profe. Sí. Carlitos, en Colombia hubo un ajedrecista, fue Zapata. ¿Cómo? En Zapata. Colombia hubo un ajedrecista muy famoso, Zapata. ¿Por qué no Sí, nos Alonso Zapata. regala algo de Zapata? Bueno, Alonso Zapata. Alonso Zapata, él es contemporáneo conmigo, ¿sí? Él fue subcampeón mundial juvenil en el año 1977 en Innsbruck, Austria. Ese torneo fue ganado por el ruso Artur Yusupov. Posteriormente, Zapata fue nuestro primer deportista en alcanzar el título de gran maestro, ¿sí? Ya hoy en día tenemos en Colombia, si no me equivoco,
6 grandes maestros, ¿sí? Pero él fue nuestro primer gran maestro, y podría decir que fue el líder de nuestra generación, es decir, de la generación post-Cuéllar Gacharná, del cual les hablaba, ¿sí? Es uno de nuestros mejores jugadores, tuvo excelentes representaciones en Cuba, en Estados Unidos y en Europa. Él en este momento es profesor de ajedrez en los Estados Unidos. Pues ustedes saben de que el ajedrez ya hoy es parte del pensum lectivo en la Comunidad Europea. Y en algunos colegios de Estados Unidos también ya el ajedrez es parte del pensum, incluso en Venezuela, en Buenos Aires, en Perú, Costa Rica, Cuba, por supuesto, ¿sí? Es decir, cada día el ajedrez va ganando espacio en la educación como instrumento, pues, educativo, como instrumento pedagógico, ¿sí? En este momento Zapata está dedicado a la enseñanza, pues, del ajedrez en los Estados Unidos. Profe, el asistente Henry Alberto Acevedo tiene una pregunta. Sí, con el mayor gusto. Muy buenas tardes para todos. Sí. Sí, en primer lugar agradecerle al profe Carlos por esta iniciativa y a la Universidad Autónoma de Colombia, y también sea esta la oportunidad para felicitar a la universidad por el aniversario número 49. Y bueno, yo quisiera decir que yo soy un jugador aficionado, es decir, no conozco muy bien de estos juegos, o sea, no conozco muy bien pues las raíces del juego, pero sí me generan algunas inquietudes, algunas cosas pues que me parecen muy interesantes del ajedrez, y es por qué las fichas blancas siempre son las que inician en este juego, que es un juego de estrategia de guerra. Se podría decir que por sus inicios como una guerra, que es una guerra desequilibrada frente a los débiles, o que siempre son o que han venido siendo oprimidos a través de la historia, y que por ello se podría considerar que son las fichas blancas las que inician siempre en el ajedrez, o por qué motivo es que estas fichas son las que inician pues en este juego del ajedrez. Esa sería mi primera pregunta, profe Carlos. Correcto. En segundo término, me gustaría saber por qué Cuba y la Unión Soviética se apropiaron tanto de este juego. ¿Sería por las desigualdades sociales a principios del siglo XIX, que ellos se dieron cuenta que estaban siendo oprimidos por un sector mundial y dijeron, hombre, apropiémonos de este juego, que es un juego que muestra las desigualdades en la guerra? Y otra pregunta, profe, que era con usted, la tercera pregunta. Siga. ¿Cuánto debe durar un partido de ajedrez? ¿Es bueno que tenga tiempo el partido de ajedrez o se vuelve tedioso? ¿Debe tener un tiempo o no debe tener un tiempo? Muchas gracias, profe. Listo, doctor Alberto Acevedo. Bueno, en cuanto a la salida y los colores, tú haces una apreciación psicológica, pero no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de reglamento, de que la primera jugada la hace el jugador que lleve las piezas claras. Lo que sucede es que la mayoría de ajedrezes en un comienzo los hacían blancos y negros, pero pueden ser verde y un color oscuro, o café y otro color más claro. El hecho es de que tanto el tablero, los escaques, que son los cuadros, y las fichas deben tener un color claro y un color oscuro, ¿sí? Pero no pues la parte sociológica ni segregacista, no, nada de eso, ¿sí? Eso. La otra pregunta que me hace sobre la influencia rusa, ¿por qué en Rusia y por qué en Cuba? Bueno, es por lo siguiente, porque los denominados países socialistas que se crearon a partir de la Revolución de Octubre de 1917, con Rusia a la cabeza, y posteriormente los de la cortina de hierro, incluyendo Yugoslavia, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, toda la cortina de hierro, ellos adoptaron el ajedrez como política de Estado, ¿sí? Y el ajedrez
tuvo un gran apoyo. Y además de que fue un elemento que utilizaron durante la Guerra Fría, porque es que los Estados Unidos, que era el gran opositor al bloque pues, de Varsovia, no tenía la fortaleza o la había perdido ya, porque Estados Unidos a comienzos del siglo XIX era muy fuerte, ¿sí? Pero ya después, a medida que fueron pasando los años y pasado la Segunda Guerra Mundial, ya el liderazgo lo tomó la Unión Soviética y posteriormente compartido con todos los países de la Europa Oriental. El mismo modelo se siguió en Cuba. Es decir, el ajedrez inició a ser parte de las políticas de Estado. Tenía un gran apoyo como deporte y posteriormente, pues, su inclusión, pues, como elemento pedagógico. Esa es la razón por la cual Rusia se tomó la supremacía. Tan pronto cae el muro de Berlín y tan pronto cae, pues, el culto a la personalidad y caen todo lo que es el bloque socialista, hombre, los países europeos iniciaron a mostrar liderazgo en ajedrez y otros países, el caso de la India. Hoy surgió China, que sigue el modelo soviético, que es una gran potencia, ¿sí? Pero ya los otros países están tomando, pues, una posición bastante fuerte en este deporte en cuanto a las competiciones. La otra pregunta, ¿cuál era? Se veo que no la capté. Bien. Profesor, ¿cuánto debe durar un partido de ajedrez? Sobre el tiempo. Y, ¿Por qué el reloj? y el tiempo Correcto. ¿Por qué el reloj? Porque es que en los siglos XVIII, XIX, pues no se utilizaba el reloj. Sí, solo hasta finales del siglo XIX. ¿Esto qué conllevaba? Y se presentó en situaciones en que un jugador, si estaba perdido, para utilizar pues una frase muy nuestra, muy coloquial, y le daba rabo, se enrabonaba, entonces se quedaba mirando al otro y no jugaba. Y tardaba horas y horas y horas allí y no jugaba. Y esto le pasó al mejor jugador de su momento, Paul Morphy, un abogado norteamericano, quien después de ganarle a todo en Estados Unidos se fue de gira por Europa. Y era el mejor jugador del mundo, ¿sí? Y sucedía que no le jugaban, ¿sí? No le jugaban, pues, y eso era una tragedia. Entonces, para eso fue necesario acoplar un reloj para controlar el tiempo, ¿sí? Se iniciaron pues con los relojes antiguos del siglo XIX, arenas, todo eso, y ya relojes más perfectos. En una época los tiempos eran muy largos, yo alcancé a jugar partidas de 13 horas, 11 horas, ¿sí? Eso no es muy saludable, ¿sí? El desgaste físico es muy fuerte. Hoy en día los tiempos han bajado. Por ejemplo, antiguamente después de 8 horas de juego uno podía aplazar una partida y le tocaba jugarla al día siguiente a las 9 de la mañana. Imagínate el desgaste, se pasaba uno toda la noche, uno analizando y luego seguir a jugar, ¿sí? Y había ocasiones, a mí me sucedió, que estando jugando la partida aplazada, nos cogía a las 2, 3 de la tarde iniciando la otra ronda. Entonces ahora los tiempos se redujeron. Ahora, las partidas internacionales normalmente duran 4 horas, 2 horas para cada jugador, ¿sí? Un promedio de 2 horas para cada jugador que se distribuyen más o menos, hora y 30 minutos para las primeras 40 jugadas y 30 minutos para el resto de la partida. Las partidas del Campeonato del Mundo se juegan a otro ritmo. Se juegan 2 horas para 40 jugadas y 1 hora para el resto de la partida, lo que da un total máximo de 6 horas. Ya es la regulación. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es ir disminuyendo el tiempo. Y ahora con esto de la virtualidad, pues con mayor razón, porque ahora se hacen los torneos virtuales a tiempos muy reducidos, a 3 minutos más 2 segundos por jugador, es decir, una partida dura en promedio 8 minutos, otros a 5 minutos, ¿sí? Es decir, cada vez se va a ir reduciendo más el tiempo de juego, ¿sí? Y tenemos programado en la Autónoma hacer un torneo virtual ahora para
Lo vamos a programar. Precisamente por eso debo reunirme con José Luis para establecer fechas, coordinar fechas, las cuales les daremos a conocer para el torneo virtual de la universidad. Probablemente el 16, 17 en esos días de la semana universitaria. También vamos dentro de estas actividades a presentar, tenemos el programa Ajedrez para Todos. Es un curso que estamos realizando con Bienestar Universitario que va dirigido tanto a profesores, estudiantes, hijos de profesores, estudiantes y todo aquel que entra a las páginas de la universidad. ¿Qué otra pregunta? Gracias, profe. Sigue, por favor, Andreu Romero. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muchas gracias por su conferencia. Le agradezco bastante. Andrei. Pero quisiera hacerle algunas preguntas y precisiones. Primero, ¿cómo va su tesis sobre ajedrez? Ya la terminé, profe. ¿Ya terminó la tesis? Sí, señor. Qué bueno, me gustaría conocerla, hombre. ¿Cuándo la presenta? Estoy esperando fechas. Cuando la presente, me gustaría ir. Vale, profe. Listo, hágale entonces. No olviden, necesito que me llamen, hombre, para esto del torneo virtual, tanto tú como Quimbaya y los del grupo, para que vamos coordinando mejor. ¿Te parece? Listo, profe. Listo. Primero, quisiera precisar un poco la diferencia entre el chatrán y el chaturanga. Chaturanga, ok. Porque queda la idea de que son el mismo juego y en realidad el chaturanga es una versión de cuatro ejércitos son diferentes en dos alianzas. Y el chatrán ya es una versión, la versión persa, que es un proceso de apropiación del juego por otra civilización, como lo relata, como bien lo dijo el profesor, el poeta Ferdowsi. Entonces, ahí ya son solo dos fuerzas de combate. Y también hay un cambio en la representación de las piezas, porque pues en principio las fuerzas de combate que utilizaban en el chaturanga, que es la versión india, son elefantes, el representante es el visir, pero ahora pasa a otras figuras que representan toda la jerarquía persa. Entonces quisiera pues que ahí sí sea la precisión. La otra, quisiera preguntarle, profe, sobre esa versión que usted da sobre la introducción o esa apropiación del juego en Irlanda y este juego celta. Quisiera preguntarle por sus fuentes documentales o fuentes secundarias que hablan de eso. Listo. Y lo otro es que quisiera hacer otras precisiones ya para el siglo XX. En principio, sería que, pues, según mi investigación, pues, la Federación Internacional de Ajedrez fue fundada el 20 de julio de 1924, con motivo de la... No tengo el dado pero hay una diferencia. Bueno, ya te explico eso. Con motivo de los Juegos Olímpicos de París, en donde el ajedrez quiso participar como una de las disciplinas, no pudo participar, por supuesto, y nunca se integró a ser una de las disciplinas olímpicas, pero se crea la federación para integrarse al movimiento olímpico. Entonces, el profesor dijo que la Federación Argentina se fundó mucho antes, y lo sustentaba a partir del match de 1927, pero el match de 1927 entre Alekhine y Capablanca fue financiado por el club argentino que funcionaba en Buenos Aires, no tanto por una federación, claro, una organización, pero no una federación de carácter nacional, porque según entiendo la Federación Argentina nace en el 34, 35, no recuerdo precisamente ahora. Un poco antes. La otra precisión es que el profesor dijo que el primer campeón de Colombia fue Luis Augusto Sánchez en 1946, pero el primer campeón de Colombia fue Miguel Cuéllar. 48. Cuéllar 48. Y en el 47, el primer campeón de Colombia reconocido es Miguel Cuéllar Gacharná en el 46, en el torneo que se realiza después de la formación de la federación el 5 de octubre de 1946. Y el torneo se organiza en noviembre del 46 para
elegir un equipo que representara a Colombia en los centroamericanos, que por cierto Colombia ocupó la segunda plaza. En el Correcto. 47, Luis Augusto Sánchez queda campeón, pero con la polémica de que Luis Augusto Miguel Cuellar quedó de segundo, y según las reglas del torneo, el evento, o sea, el que quedara campeón tenía que desafiar un match al campeón vigente, o sea, Miguel Cuellar. Pero Luis Augusto no aceptó eso y hubo toda una polémica, y por lo mismo en 1948 Miguel Cuellar decide no participar, y por eso también fue que Luis Augusto Sánchez se consolidó con un rango invicto sobre sus demás rivales. La otra precisión es que el profesor habló sobre la visita de Alekhine en el 39. Bueno, Sí. los años 40, fue en julio del 39, y no Y sé... murió en el 46. No, Alekhine viene a Colombia en el 39 con Viene motivo de invitado por Ecopetrol. Ese es el asunto, es que para esos años Ecopetrol como tal, como institución, no existía. Existía una organización que ya estaba buscando traer recursos para la extracción de petróleo, pero como tal Ecopetrol Ajá. no existía como organización. Es decir, lo invita a la institución encargada de las exploraciones petrolíferas. Sí, pero En no ese Ecopetrol entonces. precisamente. Y Ajá. Alekhine viene, en realidad, Alekhine viene a Colombia porque hace un tour por Sudamérica, ya que en 1939 se celebra la Olimpiada de Ajedrez en Buenos Aires en septiembre. Entonces él, aprovechando que tenía que viajar a Buenos Aires, hizo un tour por Colombia, por Ecuador y por Perú, y luego ya se interna en Argentina para competir en la Olimpiada como el primer tablero de Francia. Entonces, pues yo lo que primero que le quería preguntar, aparte de las fuentes, de esa incursión en Bien. Irlanda y del ajedrez celta, es sobre cómo usted interpreta estos fenómenos históricos y este devenir del ajedrez y este fenómeno de apropiación a través de las civilizaciones de un juego que pues en realidad hasta el siglo XIV se comienza a denominar ajedrez, que antes es cuando ya se vuelve un juego eurocéntrico y es apropiado por todo el mundo europeo, y luego por la expansión imperial es llevado a todo el mundo. Pero quisiera que me diera cuál es su precisión o su interpretación de todo este fenómeno de apropiación que bien nos relató. Y ya sería Bien, mira. Bueno, iniciemos por Chaturanga. El chatrán es el término persa, ¿sí? Que significa ajedrez a 4 manos, ¿ya? Y el chaturanga, pues es la versión india, en el que ya intervienen 2 ejércitos. En cambio, en el chatrán intervienen 4. Sobre el avance de los celtas a Irlanda en el 500 antes de Cristo. Sobre esto puedes encontrar documentación. Hay un texto de un doctor que manejó el Departamento de Educación de la FIDE. Doctor que yo tuve la oportunidad de conocerlo en Colombia, en Río de Janeiro, que es el doctor Uencio Blanco. Él es doctor en pedagogía y ha manejado el Departamento de Educación de la Federación Internacional de Ajedrez. Él hizo una publicación, un libro, no lo tengo, que se llama Ajedrez Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ajedrez Patrimonio Cultural de la Humanidad, búscalo en internet y probablemente vas a encontrar pues unos datos muy importantes sobre este tema. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta era, Andrei? Era sobre su interpretación sobre este fenómeno de apropiación, este devenir, este constructo histórico del ajedrez o del juego a través de diversas civilizaciones. Es decir, sobre la apropiación. Pues que el ajedrez como juego social se ha ido desarrollando dentro de todas las culturas, en sus venidas e ires, ¿sí? Y asimismo ha ido teniendo diferentes nombres, ¿sí? Ejemplo,
Platón, los griegos le daban otro nombre, que era Peteia, ¿sí? Para Platón y los griegos le daban nombre Peteia, así como los hindúes le dieron Chaturanga, los otros Chatrán, y ya posteriormente, pues, los europeos le dieron el nombre ajedrez, ¿sí? Es un fenómeno que se va dando porque es que el ajedrez llegó a través de las conquistas, en el Mediterráneo y de la influencia islámica, ¿sí? Sabemos la dominación de los moros, pues, en España. Durante todo este periodo, el ajedrez llegó a Europa, ¿sí? Entonces, la interacción de los pueblos. Cada pueblo invasor va a imponer una cultura. Y obviamente en esa imposición de la cultura van a entrar los juegos, que es lo mismo que pasó en Irlanda cuando fue invadida pues por los celtas, ¿sí? Eso implicó que los celtas llevaban sus juegos porque ellos al parecer también ya conocían el ajedrez. Los juegos, también cultura religiosa, cultura política, y ese es el recorrido pues de la historia, que es tu campo, ¿no? Sí, ¿Qué sí, más, señor. Andrei? No, solo era eso. Muchas gracias, profe. Entonces estoy pendiente, ¿no? Mándenme en sus nuevos teléfonos al correo para si te ves con Nicolás Quimbaya o algo para... Ah, claro, yo voy a Nicolás por aquí, para que nos pongamos en contacto Para el torneo. vamos a realizar. Sí, tengo que definir la fecha con el doctor José Luis y la doctora Lesa. Probablemente sería el viernes de esa semana, creo que es viernes 18, 19, ¿sí? Y para esa fecha lo haríamos de 4 a 6, un torneo virtual, que Vale, es profe. muy importante porque el torneo virtual, además de que es una manera muy barata pues de publicitar el nombre de la universidad, en tanto que pueden participar no solo los universitarios de Bogotá, sino los deportistas, sin distingo de categoría, de toda Colombia, padres de familia, niños, y no solo de toda Colombia, pueden participar deportistas de todo el mundo, porque es que la virtualidad, esto ya es una cosa, pues, ¿sí? Esto ya es de todo, ¿sí? Es de todo. Entonces, para que estemos pendientes. ¿Qué otra pregunta? Bien, por favor, sigues consultor 2, consultoría y capacitación. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Gómez, estudiante de la Facultad de Derecho. Ajá. Aparezco como consultor 2 es porque estoy conectado desde el computador de trabajo. Bueno, pues no son dos preguntas, más que todo es Listo. como jugador aficionado. ¿Qué tan cierto es que si uno corona un rey, o sea, digamos un ejemplo, yo estoy jugando con las blancas y llego a llevar el rey mío hacia la otra parte del tablero del ajedrez, o sea, hacia la otra, A la otra horizontal, a la última correcto, horizontal. sí, correcto, y llego a ocupar alguna de esas casillas, se puede reclamar una ficha, una pieza? No, el rey no. La única pieza que promociona es el peón, ¿sí? Listo, Que es cuando el peón hace el recorrido hasta la última horizontal. Y el peón tan pronto llega a esa última horizontal, se convierte en otra pieza. Puede ser dama, puede ser alfil, torre, caballo. No importa que tengas esas piezas en el tablero. La única pieza que no se puede promocionar es el rey. listo. Y la siguiente, cuando uno tiene la fila de los peones, uno puede iniciar con una sola casilla o avanzar con las dos casillas. Pero yo he Es lo que tú visto, consideres. Sí. digamos, en el centro, ahí por la séptima que juegan ajedrez, he Ujú. visto que los señores cogen dos peones y avanzan una sola casilla. Ah, no, 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 no. Ese es un cuento paisa, con el respeto de los paisas. Ah, No, ya. no. Es decir, para cada movimiento se mueve una pieza. Sí, yo sé lo que me estás diciendo. Si uno mueve un peón, una casilla, ahí ya. Porque es que si mueves los dos, estarías haciendo dos jugadas en una, lo que le daría una gran ventaja. No. Por cada movimiento se mueve una pieza. Solo hay una jugada
en la que en un movimiento, que es en la jugada de rey, conocida como enroque, en la cual participa el rey y la torre, una jugada de protección del rey. Es la que yo denomino la mejor jugada de ajedrez, puesto que con ella se protege el rey. Solo en ese evento se pueden mover dos piezas en un solo movimiento. Ah, listo, 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 profe. Y última Ahí pregunta. sobre ese tema lo tratamos. Hay un curso de ajedrez para todos. Hemos tenido problemas, pero lo vamos a aclarar para que eso se socialice en la universidad. Precisamente ahora me voy a poner de acuerdo con José Luis porque le envié a la doctora, pero no le llegó. ¿Sí? Es un curso que yo estoy preparando, que inicio desde los primeros movimientos. ¿Para qué? Para que quienes tienen hijos autónomos, donde los niños puedan aprender si no saben, o los abuelos, si no saben ver el curso y van a poder aprender y van a tener un elemento recreativo, ya que los abuelos conviven mucho en soledad, o quienes tienen una discapacidad, por ejemplo, el ajedrez es muy bueno para acompañar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, ese curso creo que nos va a prestar una buena ayuda en ese campo. Ah, listo, profe. Y la última pregunta ya para Hágalo. salir de la duda. Cuando hay una jugada que se llama peón al paso, Ajá. ¿siempre es obligatorio comer o eso es decisión del jugador? Cuando Bueno, uno quiere atacar, digamos, cuando ya llega uno a más de la mitad del tablero, sí, y el sí. contrincante pues mueve el peón, ¿es obligatorio por parte mía comer ese peón o es a disposición de uno? Eso también lo explico en el curso de ajedrez para todos. En el ajedrez, la única jugada obligada es el jaque, ¿sí? Quien en jaque puedes cubrir, tiene la obligación de cubrir o mover el rey, ¿sí? Porque el rey no puede estar bajo amenaza. Ahora, la captura al paso es inmediata, inaplazable, ¿sí? Es decir, te hacen la jugada de los dos cuadros del peón al lado del peón avanzado y si el jugador quiere capturar, lo captura. Si no quiere, no lo captura. Pero ya posteriormente no lo puede hacer. Tiene que ser inmediatamente. ¿Ya? Ah, listo, listo, profe. Muchas gracias. Ok. Y pues, sí, invitarlos de que pues esto de ajedrez sea como más, que tengan más publicidad, porque realmente me enteré fue porque un compañero me dijo. Entonces agradezco. Bueno, vamos a iniciar con estos cursos virtuales. Listo. Vamos a darle continuidad, a iniciar y continuidad con estos cursos virtuales que ya llevo varias lecciones que les van a llegar a ustedes. Profe, buenas tardes con Nicolás. Sigue Nicolás y después Samuel Felipe Villamil. Gracias, profe Let's. Sí, es que pues a nosotros los que pues ya pertenecemos al equipo de ajedrez, pues nos gustaría que pues si existe la posibilidad de que se diseñara un curso de nivel medio avanzado pues para poder fortalecer el equipo de la universidad. No sé si existe esa posibilidad, es de bienestar, profe. Por supuesto que sí. Nosotros estamos iniciando con el profe Carlos Alberto unos cursos virtuales que inicialmente hemos llamado Ajedrez para Todos. Ya él tiene listas unas sesiones virtuales cortas, clases cortas con el fin de que se vayan resolviendo todas estas dudas y también que se vayan haciendo ejercicios de práctica del ajedrez. Entonces es como que coordinemos entre el equipo y el profesor Carlos el horario para que el equipo empiece a entrenar con él como en unas jornadas adicionales para que puedan seguir en sus entrenamientos. Gracias, profe. Con todo gusto. Se nos fue el profe, pero esperemos que se conecte para que Samuel Felipe haga su pregunta. Gracias, profe. Sigue Samuel Felipe. ¿Aló? Bueno, listo. Hola, profe, ¿qué más? Habla con Samuel. ¿Qué más? Listo, Samuel. Lo escucho.
es que le iba a preguntar dos cosas. Bueno, Hágale. primero preguntarle como una pregunta como muy realista, ¿no? Como muy desde el punto de vista de un jugador que es como amateur y trata de llegar a la profesionalidad. Y es el punto de Ajá. vista de que, digamos, uno para llegar a ser maestro FIDE, eh, Listo. ¿cuánto tiempo, cómo debería, pues ya que uno no tiene todo el tiempo, cómo debería ser el procedimiento como para poder entrenarse? ¿Qué tipo de cosas podrían llevarlo a uno más rápido en el camino de la maestría? Obviamente, pues un arduo camino, pero digamos, ¿cuánto es como el límite para entrenar diario? Entre 2 o 5 horas para llegar a ese camino de la maestría y pues qué requisitos uno podría ir haciendo con más facilidad pues en su experiencia. Esa como sería como mi primera pregunta. Ajá. El camino a la maestría, listo. ¿La siguiente pregunta de una o te contesto? Eh, no, sí, esta primero, profe, que pues me gustaría Listo, saber. entonces te contesto. Bueno, el camino a la maestría, pues, es muy diverso, pero uno puede establecer un método de trabajo. Lo único es que en ajedrez hay que trabajar mucho, ¿sí? Yo te podría decir iniciar con las recomendaciones de un maestro, la orientación de un maestro, porque eso te va a facilitar, ¿sí? Lo segundo, dedicar entre 2 o 3 horas como mínimo de práctica y de estudio, ¿sí? De estudio de la teoría del ajedrez, es decir, la teoría de los finales, iniciar por la comprensión de los finales, que es el modelo de capa blanca, la comprensión del medio juego y luego la comprensión, el estudio y comprensión de la teoría de aperturas. Pero también es muy importante, como lo dice Kasparov, el ajedrez es estudio y competencia. Porque si únicamente estudias, no sirve. Y si únicamente estás compitiendo y no te preparas, tampoco. No se van a ver los resultados. Entonces se necesita esa combinación y en lo posible, para que el camino sea más corto, en lo posible, la asesoría, el acompañamiento de un maestro con el que tú puedas analizar tus partidas jugadas, no solo las ganadas, las perdidas, todas, ¿sí? Y tomar los ejemplos, pues, de las partidas magistrales. Ese diría yo, pues, que es el camino para alcanzar la maestría en ajedrez. Y leer mucha bibliografía, ¿no? Que eso ayuda mucho. Gracias, profe. Profe, y la segunda pregunta es que precisamente como recogiendo la inquietud de Nico, eh, Ajá. a ver si era como posible que pues nosotros que los que Nicolás, Carlitos, Andrei, y las personas que ya llevamos un tiempo en el ajedrez y que tenemos un juego un poco medio avanzado, podamos, no sé, como mirar algunos temas de pronto que nos puedan servir para adelantar nuestro juego. Esa sería pues mi otra pregunta, que si podríamos, no sé, la gente que también se está asociando a hacer un grupo, porque pues normalmente nosotros, los del grupo de ajedrez, tenemos como un grupito y ahí hacemos torneos diarios y pues participamos entre nosotros como para entrenar. Entonces esa sería como una propuesta y como una pregunta. No sé, pues no sé si se pueda Bueno, tener. yo les puedo organizar, digamos, unos temas para que ustedes los investiguen, les puedo recomendar libros, ¿sí? Es cuestión, ustedes tienen mi teléfono todos, cuestión de que me llamen y si podemos un día nos vemos. Es que con esto de la virtualidad como que acabó toda la vida social y pues bueno, tampoco así, ¿sí? Yo creo que podemos reunirnos, si ustedes me llaman, pues nos vemos en la universidad, no me puede porque está cerrada. Profe, pues Vamos, imagínese, profe, qué vamos a pena, un parque o algún sitio, una cafetería, esa profe, que hay que se puede profe, qué uno pena, sentar. profe, Vamos, discúlpeme Nicolás. discúlpeme que lo interrumpa, pues es que yo me mudé al frente de la Facultad de Deportes en una Ah, residencia. estás aquí en el centro. Sí, aquí en el centro estoy viviendo. Y pues la residencia es bastante amplia y tiene como 4 lugares sociales donde hay una mesa súper gigante, hay un espacio verde. Listo. Queramos reunirnos. Organice un día, Nicolás. Me dicen, ojalá en la mañana, ¿sabes por qué? Porque en las tardes estamos haciendo estas reuniones
con el Departamento de Bienestar. Hoy, por ejemplo, nos tocó a deporte. Mañana, que es jueves, creo, mañana es jueves, ¿no? Mañana es Dando salud. Sí, mañana tenemos salud a las 4. El viernes como que tenemos otra reunión, ¿no, José Luis? Es decir, en las tardes estamos teniendo reuniones. Pero si ustedes me dicen en las horas de la mañana, yo voy y nos reunimos y les puedo hacer, pues, algunas notas, ¿sí? O organizarles algún trabajo. O si les parece un sábado, porque algunos trabajan, nos vemos un sábado en la mañana o un domingo en la mañana. Organícense ustedes y me avisan. Listo, profe, perfecto. Gracias. Listo, Nicolás. Samuel Felipe, ¿sigues tú? No, pues no, profesora, Ya hablaste tú. gracias, muchas gracias. Ok, Bueno, Samuel. Alejandro Montes nos pregunta cómo se puede pertenecer al equipo. De la universidad, simple. Matricularse y presentarse en bienestar o en deporte, y ahí le dan los horarios. Profe, dales de pronto el correo. Ahorita colocamos el Sí, correo del profe en el chat para que empiecen a vincularse. sí. A mí Y me pueden estábamos escribir. pensando en organizar un horario para que trabajes con el equipo, que es de lo que estaba. Sí, también sí conversando. podemos hacerlo. Ujú, Podemos hacerlo. eso ¿Sí? es. Puede que anoten mi correo y me comunican y nos comunicamos. ¿Sí? Vía Bien, chat, ahí nos comunicamos, ¿ya? bien. Sigues Carlos Gabriel Santos. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Mi pregunta es, ¿Qué hubo? Gabriel, hola. ¿cómo estás, profe? Pues Bien, mi bien, pregunta hombre. es, su merced mencionaba que actualmente en Colombia más o menos existían alrededor de 6 grandes maestros. Mi Sí, pregunta es, 6, 7 grandes maestros. Sí. El eh, último fue Joshua Ruiz. No, está eh, el pelado Ríos del Valle, Joshua y Ríos. Creo que me quedé corto, deben de ser por ahí 7, 8. ¿Sí? Dime. usted como maestro, ¿por qué considera que en Colombia existen tan pocos grandes maestros comparados con otros países, incluso suramericanos como en Argentina, como en Perú o incluso como España? Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo creo que ustedes ya se han enterado en la pequeña práctica que tienen del ajedrez. Lo argentino, normal por la tradición, tiene una tradición pues mucho más grande que la nuestra, ¿cierto? Lo de Brasil, bueno, ya es una cuestión de economía, ¿ya? Porque si nosotros miramos hacia los años 60, los brasileños no tenían un maestro internacional, pero ya a comienzos de los 70 surgió Enrique Mecking, quien incluso vino a jugar aquí a Colombia, creo que en uno de los torneos de aquí, hizo su primera norma de maestro internacional y rápidamente se hizo gran maestro. Ustedes saben que Brasil es un país de fútbol, pero dado con su crecimiento económico, surgió un gran apoyo al ajedrez. Es decir, Brasil hoy es de los gigantes en ajedrez de la América hispánica. Yo me atrevería a decir ahora que el primer país es Brasil por encima de Cuba y de Argentina. Y el problema del ajedrez colombiano es la falta de apoyo, ¿sí? Es decir, como es un deporte que no atrae multitudes, entonces la empresa privada no ve con buenos ojos inversión. Tú hablas con un empresario y él te echa todo el cuento, el ajedrez es muy bonito, qué cosa, bueno, todo por aquí. Pero a la hora de invertir, ellos ven es cómo recuperar esa inversión. Y en el ajedrez, pues, hasta ahora se está tratando de ganar a nivel internacional un espacio publicitario. Entonces, ante la falta de apoyo, eso implica de que el camino hacia la gran maestría se haga muy difícil. Por eso nosotros venimos a obtener nuestro primer gran maestro, imagínate, hacia el año 1984, que fue Zapata. Y el segundo gran maestro lo venimos a obtener más o menos 5 años después, que fue Gildardo García. ¿Sí? Ya luego vinieron otros grandes maestros como Jaime Cuartas, llegó Alder Escobar, Joshua Ruiz, Sergio, ¿sí? Y el pelado David Arenas,
y Joshua pues y Ríos, que son los últimos. Pero el problema es porque falta un apoyo más decidido del Estado a disciplinas como el ajedrez. En la medida en que se apoyen los torneos, se apoyen a los deportistas en sus viajes al exterior, entonces van a llegar más grandes maestros. ¿Listo? ¿Carlos? Sí, señor, muchas gracias. Listo. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Nos dice el doctor Henry Alberto Acevedo Huitrago que si hay posibilidad de hacer un torneo para egresados. Claro que sí. Claro que hay posibilidad de hacer un torneo para egresados. Y ya que usted lo mencionó, voy a ponerme en contacto con Wilson Barrero. Creo que es el presidente de la Asociación de Egresados. Wilson Barrero, en su estancia en la universidad en su pregrado, también fue del equipo de ajedrez y nos representó muy bien. Voy a ponerme en contacto con él. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, les he compartido el correo electrónico de nuestro maestro Carlos Alberto Ramírez. También pueden escribir al correo deportes@fuac.edu.co, vincularse a las actividades de bienestar. Estamos publicitándolas a través de redes sociales y en la página web de la universidad. Recuerden vincularse a este mes de aniversario de la universidad, que a pesar de las dificultades sigue adelante, y en ese sentido, pues todos nosotros somos muy importantes para el crecimiento y el desarrollo de nuestra institución. Muchísimas gracias por haber participado en esta actividad tan interesante, tan enriquecedora. Los invitamos a que se vinculen mañana con las actividades de salud y, como les decía, durante todo el mes de septiembre, en el mes de aniversario de la universidad. Muchas gracias y una feliz tarde.